Pues tú dirás lo que quieras, José Antonio, pero a mí esto no me parece que sea tan sencillo. Si con un truco de magia para salir de aquí o con... Y menos mal que no me ha dado por ponérmelo por ningún lado, pero... Bueno, chico, es cuestión de fe. Es cuestión de que tengas fe, de que creas en ti mismo. Yo desde aquí, desde la lejanía, te apoyo, pero magia te puedo ofrecer poca. Pero ¿no decías tú que la teníamos en el interior y que todos éramos un poco magos? Claro, pero tienes que empezar creyéndotelo tú. Si no te lo crees tú, yo no puedo hacer nada. Tienes que ser tú el que descubra tu magia. Bueno, pues yo soy JC Sánchez y esto es el Café de la Factoría. Hoy con José Antonio Fideu. Nos vemos. Bueno, hola. José Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Buenas tardes. Es para mí un placer tenerte aquí con nosotros en el Café de la Factoría. Gracias por haberte prestado además a esta pequeña bromita de que solemos hacer en todos nuestros programas con los amigos que vienen a visitarnos aquí al Café de la Factoría. La verdad que, como decía anteriormente, para nosotros es un placer tenerte aquí porque como ahora pasaré a presentarte, aparte de pues un magnífico escritor, eres el vigente premio Minotauro de este año, 2016, con una novela porque tiene una pinta fantástica que yo he empezado ahora, no he terminado, o sea, que no me cuentes absolutamente nada, no nos destripes absolutamente nada, pero que de momento, y simplemente por las poquitas cosas que llevo hasta ahora leídas, ¿no? Y por lo que, bueno, pues también he estado leyendo durante este tiempo para preparar la entrevista, yo creo que es auténticamente fantástico. Entonces, si me permites, voy a decirle a nuestros amigos quién es José Antonio Fideu, porque José Antonio Fideu nace en Albacete en el año 72, es diplomado en Magisterio, profesión que ejerces actualmente, por la que además sientes una tremenda pasión, que hablábamos hace un poquito out the record de ella, y es verdad, doy fe de que sientes por ello una grandísima pasión, y igualmente por la literatura, ¿no? Aparte de escritor, eres guionista de cómics, y no obstante, bueno, pues de esta faceta han nacido títulos como Nubilus, que fue adaptada a novela en el 2009, Alma y Las increíbles aventuras del Duque de Mentira, ¿no? Que estas dos últimas además editaste con Planeta de Agostini. Me encanta, por cierto, además el nombre de Las increíbles aventuras del Duque de Mentira, y algunas de las ilustraciones que he podido también ver. Les diré a todos los amigos que nos están ahora mismo viendo, luego les dejaré un pequeñito enlace del blog donde pueden ver cositas de Las increíbles aventuras del Duque de Mentira, porque yo creo que se lo van a pasar fantásticamente bien. También publicaste el serial Los archivos del Capitán Meteoro, que es una novela por entregas que vio la luz en una web que está dedicada al mundo del cómic, y que cuenta con un gran número de seguidores, un gran número de adeptos a este género, que es en zonavengativa.com. Más concretamente, y como decía al principio de esta entrevista, con el galardón del Premio Minotauro 2016, sacas Los últimos años de la magia, que es el título de tu novela. A mí me parece muy interesante además también destacar, porque últimamente se ha hablado mucho de todo el tema de la limpieza de los premios, de los no premios, y todo, pues una serie de entrevistas que han salido a escritores profesionales. Siempre se ha hablado muy bien además de este premio. No obstante, el jurado estaba compuesto por personas y por profesionales de la talla de Javier Sierra, ¿no? de Manuel Ureiro, de Ángel Sala, que es el director del festival de cine fantástico de Sitges, que ahora nos hablarás también un poquito cómo ha sido todo esto, ¿no? Y por Marcela Serras, que es la directora de Ediciones Minotauro. Yo creo que la primera pregunta, José Antonio, debe ser obligada, ¿no? Y
Y querría preguntarte cómo se lleva el recibir un premio como es el Minotauro y que además te lo entreguen en un festival de la relevancia mediática que tiene el Festival de Sitges, ¿no? Bueno, para mí, imagínate, ha sido en primer lugar, una sorpresa increíble, ¿no? Y una alegría muy grande. Fíjate, yo soy, como tú has dicho, una persona nacida en provincias, ¿no? En Albacete, maestro. Me dedico a escribir de manera, ¿cómo te diría yo? Con pasión, igual que antes hablabas de mi otro oficio, que es el de maestro, lo ejerzo también con pasión. O sea, no soy una persona, no tengo vínculos editoriales, soy una persona que lo poco, lo mucho que he hecho en el mundo de la literatura lo he ido haciendo poquito a poco y de manera como muy experimental, ¿no? Aprendiendo a palos, como quien dice. Uh-huh. Y después de publicar Nubilus, tanto el cómic, que tuvo muy buenas críticas, me animé con la novela, porque pensé que eran muy pocas páginas para contar la historia que yo quería contar. Saqué la novela también, tuvo buenas críticas, pero bueno, la publiqué con una editorial pequeña, Dolmen, que es una editorial que no tiene mucha relevancia. Uh-huh. Y a partir de ahí yo me di cuenta de que la literatura me permitía contar las historias. La literatura, quiero decir, entiéndaseme, para mí el cómic es una parte fundamental de la literatura, ¿no? Tan importante como el teatro, como... Pero para muchos ha sido nuestra primera aproximación, ¿verdad? Al mundo de la literatura. Para mí es tan elevado es, ¿qué te voy a decir yo? Watchmen de Alan Moore como 100 años de soledad, cada uno en su género, ¿no? Uh-huh. A lo que voy, que el que de la noche a la mañana, después de escribir Nubilus, yo tuve unos años en los que intenté escribir una trilogía de fantasía que mandé a muchas editoriales, recibí muchos halagos, pero muchos rechazos. Y luego empecé a escribir esta novela y la escribí como un poco a la desesperada, ¿no? Ya diciendo, bueno, esto es mi último intento, porque el mundo de la literatura, no sé si la gente lo sabe, está cada vez más complicado. Y en España más. Y después de 6, 7 años trabajando y de recibir muchos rechazos, yo escribí esta novela como un poco a la desesperada, ¿no? Y fíjate lo que pasó. La envié a un par de editoriales y me pasó lo mismo. Me dieron muy buenas palabras, pero no me las rechazaron, pero tampoco, como un poco de largas, ¿no? Entonces, sí, yo pensé, es que será la manera normal de rechazar a alguien de esta manera tan educada y tan, dándote tantos halagos. Pero, en fin, como la tenía escrita, un día alguien me comentó que me presentara el Minotauro, ¿no? Que para mí Minotauro era, pues, mi editorial fetiche. Yo soy lector de fantasía y de ciencia ficción de toda la vida. En mi biblioteca a Tolkien, a Ursula K. Le Guin, a Stanislav Lem, a toda esta gente que son autores de Minotauro. Y yo lo veía como algo tan lejano, pero bueno, lo hice. Pero fíjate, es curioso porque presenté el manuscrito el último día. Se acababa el plazo. O sea, es todo... El último día, sí, es todo como un poco de magia. Como te digo, trabajo en un pueblo. No podía ir a mandar los ejemplares porque no podía dejar mis clases y para irme a la oficina de correos. Se lo entregué a mi mujer, que es docente también. Un compañero la cubrió en el recreo, fue y lo envió. Total, envié la novela el último día. Y lo hice como un poco a la desesperada. Yo ya había prácticamente pensado en dejar de escribir y estaba muy desanimado. Y fíjate lo que pasó. A los pocos meses me avisaron primero me avisaron de que era finalista, con lo cual para mí ya era algo inconcebible, increíble, y ya estaba súper satisfecho. Finalista del Minotauro. Pero es que unos días dijeron que había ganado. Increíble, increíble. O sea, es como si tú tocas la guitarra en tu casa y un día te dicen que vas a ir a tocar con los Rolling o no sé, o algo así. Que te ha escuchado quien sea, ¿no? Sí, fue increíble. Y luego, aparte de eso, pues eso, que te entreguen, como tú dices, el premio en Sitges, el Festival de Sitges. Yo soy admirador del cine fantástico desde pequeño. Soy de estos que con 125 pesetas se iban al cine Palafox y veían 2 programas dobles, te echaran lo que te echaran. Llegan sin avisar Indiana Jones, Pajares y Esteso. ¿Qué quiero decir? Soy una persona muy aficionada al cine, pero por circunstancias, primero económicas, luego personales, y te vas haciendo mayor, tienes un trabajo, nunca había podido ir al Festival de Sitges. Era como una de mis ilusiones. Yo pensaba, digo, cuando me jubile iré.
Bueno, Siempre pues decimos resulta, lo mismo con todas las cosas, ¿eh? O sea, cuando nos jubilemos, vamos a hacer un montón de cosas. claro, pues fíjate, ¿no? Yo he tenido la suerte, dámalo suerte, magia, lo que sea, de poder ir al Festival de Sitges, que me encantó, es que siempre había querido visitar, poder estar allí con mi novela, que me entreguen el premio Minotauro, rodeado de mi familia, llegar a un cine enorme y ver la novela en una pantalla, la portada en una pantalla proyectada y recibir halagos de críticos, de tanta gente. O sea, era como un sueño de estos de película. O sea, no terminaba de creérmelo. Para mí fue muy grande. Luego ya cuando pasa el Portada que, por tiempo, pues cierto, está bien chula, sí, acompañada también un poco a lo que tiene sí, que ver sí, con la temática de la novela. Yo creo que es los escritores que siempre buscamos además también de alguna manera, o bueno, hay alguno que no, pero yo creo que sí que es muy importante que tanto la portada de la novela como la contraportada vayan un poco dando ya pistitas de lo que se va a encontrar el lector un poco dentro, porque es el primer vistazo, ¿no?, que se van a encontrar. O sea que en el caso de tu novela yo creo que es fantástica porque evoca lo que va a venir sí, después. sí, sí, sí. O sea que, Fíjate, lo hablé allí con Pepe, el editor de Minotauro, porque la verdad es para felicitarlos. El trabajo que han hecho de la edición es una edición súper bonita, con detalles en dorado, y cómo capta lo que tú dices. Es evocadora de aquellas novelas de Julio Verne, sí. de esa fantasía, eh, de todo ese mundo victoriano que aparece en la novela y tal. Y la verdad es que fíjate, pues es otra alegría más, ¿no?, que sumar, ver que tu libro, que tú lo has escrito y está en tu ordenador, sale en una edición tan bonita, tan cuidada, porque la verdad es que han puesto mucho mimo en todo, en Minotauro. Estoy muy agradecido a ellos. Pues es otra satisfacción. Y ha sido una sobre otra. Luego el libro se empieza a leer y los lectores te empiezan a mandar sus opiniones y, o sea, es que más satisfecho y más contento no puede estar. La verdad es que es como, lo dije en Sitges, es como un sueño cumplido, ¿no? En la novela, en los últimos años de la magia, hay un niño que mira los carteles del teatro del Duque de York y como esa persona que se hace los carteles. Y es un poco mi historia. Yo veía esas carteleras fantásticas y tal, y soñaba con contar historias, y un día resulta que estuve allí y que me entregaron el premio y que vi que mi sueño como se había cumplido, ¿no? Luego ya, cuando pasa el tiempo, vuelves otra vez a la realidad y ves que, bueno, ahora hay que seguir escribiendo. El tener el premio Minotauro lo único que hace es que la gente, pues, quizá te preste un poquito más de atención, pero no significa nada, ¿no? Entonces, ahora quizás estoy volviendo a la parte más dura, que es reemprender la Ahora ya, marcha y seguir ahora adelante. ya Sí, ha sí, bajado, sí. ¿no? Baja el nivel de adrenalina y ahora ya volvemos otra vez a estar en el Sí. comienzo. Pero Vamos a hablar oye, además también un poco de eso, ¿eh? Ahora. que digo que me quiten lo bailado, ¿eh? Que yo esto Hombre, que ya te yo digo. Además que sí. Quería preguntarte también, José Antonio, los últimos años de la magia trae al plano de lo real, pues como tú muy bien sí, decías, ¿no? La magia, que además es, dentro de la novela, pues bueno, perseguida por los poderosos. Yo haciendo un poco una metáfora sí, o haciendo la analogía más o menos un poco como en el mundo actual, ¿no? Es decir, al primero que se le ve un poquito de sí. magia, un poquito de chispa, parece que todo el mundo ¡plá!, le persigue, ¿no? No, no, tú aquí, en la fila, a no destacar, la magia fuera de esto, ¿no? ¿Hace esta novela un poco de espejo de esta sociedad actual que tenemos hoy en día o no? Sí, 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 totalmente. Vamos a ver. Eh, Cuando yo me planteo escribir una novela de fantasía porque es un género que amo, con el que disfruto, con el que soy feliz, me parece colorista, me parece en el que puedes viajar a sitios donde nadie ha estado, puedes inventar cualquier cosa, me encanta la fantasía, pero pienso que hay que utilizar la fantasía, la ciencia ficción, cualquier cosa que tú escribas, el escritor lo que tiene que hacer es poner en tela de juicio la sociedad en la que vive y un poquito remover la conciencia del que lee, ¿no? Eso En es. ese sentido, no quiero que nadie piense que los últimos años de la magia filosófica, ni un panfleto, ni nada. Es una novela de fantasía y sobre todo de aventuras. Pero dentro de eso me gusta que todo lo que escriba tenga una trascendencia, ¿no? Entonces, es verdad que los últimos años de la magia yo era consciente en todo momento de que en cierto modo era como una metáfora de la vida en la que estamos inmersos, y en este mundo tan oscuro y tan gris,
en el que estamos inmersos y que a mí me gusta tampoco. Es decir, un mundo en el que lo que importa son los cuadrar balances, en el que lo que importa es la productividad, en el que lo que importa es ganar a cualquier precio, en el que las personas son instrumentos y si alguien se suicida, pues sí, es una nota en un periódico triste a pie de página, le afecta mucho a su familia, pero al resto, pues como que lo vemos Voy a hacer aquí como si fuera una cosa... un alto Sí. en el camino y perdóname porque te corto, porque con respecto a esto que acabas de decir, además, ahora mismo me parece súper importante. Y no recuerdo ahora exactamente, yo creo que fue Reverte, Sí. el que hizo una reflexión parecida al respecto de según qué tipo de cosas, ¿no? Cuando pasan situaciones de extrema gravedad en este mundo, como esto que acabas de decir tú actúan en este momento, ¿no? Del tema de una muerte, o como pueda ser, por ejemplo, ahora que está muy en los medios y también en las redes sociales, el fallecimiento de Pablo Raez, ¿no? De este chico que ha hecho tanto con su caso por el tema de la donación de médula para la leucemia. Yo creo que nos soliviantamos en general, estando en esta dinámica de la que tú estabas hablando, nos soliviantamos durante X segundos, X minutos, pero traspasado ese umbral, traspasada esa barrera, lo dejamos atrás y seguimos, ¿no? Sí. O sea, se acabó. Sí. Ya ha limpiado la conciencia, ¿verdad? Sí. Como si hubiéramos hecho callo, estamos como un poco acostumbrados a ver que esto es así, a asumir que tienen que morir millones de personas de hambre cuando hay comida para todos, a que ciertas personas tienen que morir en guerras que son injustas, bueno, todas estas cosas. En general, a mí el mundo en el que vivimos no me gustaba nada. Entonces, en la novela lo que hay es una serie de personajes, llámalos soñadores, llámalos magos, llámalos como tú quieras, que piensan que se puede cambiar esa realidad y en la novela pues la cambian utilizando magia, ¿no? Y luchan contra un ser que es un ser que representa la realidad, la antimagia, y que se dedica a cazar o a buscar a todos aquellas personas que fuerzan el orden natural para crear magia, es decir, para hacer que las cosas fluyan no en el sentido en el que siempre pensamos que tienen que fluir, sino en otro, que es dirigido por su propia conciencia y su propia voluntad. En ese sentido, la novela sí habla de esto, habla de, y bueno, mucha gente que la ha leído se ha visto muy identificada y habla de la posibilidad de cambiar el mundo a través y de... No tenemos que asumir todas estas cosas como te diría yo, como impepinables, como imposibles de modificar, ¿no? Nosotros estamos aquí. Cuando yo tomo... El universo está aquí con todas sus posibilidades. Cada vez que yo tomo una decisión, y de esto se habla en la novela también, el universo gira en un sentido. Yo podía haber hablado contigo, no haberte hecho caso, podía bueno, yo tomo esta decisión. Pues el universo gira en ese sentido. En ese sentido, nosotros, los seres humanos, y esto es un poco filosófico, pero también se habla en la novela, tenemos la capacidad de modificar el universo. Y tenemos la obligación de hacerlo siempre desde el punto de vista, creo yo, más moral o más beneficioso para nuestros congéneres. En la novela también habla del progreso. Y dice que el progreso, hay una frase más o menos así, no recuerdo, pero bueno, viene a decir que los engranajes del progreso estaban comenzando a avanzar sin tener en cuenta los hombres que quedaban en esos engranajes. Y en este sentido la novela es, efectivamente, se ha quedado en el clavo, es un poco una reflexión sobre eso. Y es un canto a una cierta rebelión, entiéndaseme, entre comillas, ¿no? No me refiero a una rebelión... sí, no una rebelión sangrienta, sino una rebelión tranquila y de dentro hacia afuera. Sí, efectivamente. Yo siempre he pensado que yo tenía dos maneras de cambiar el mundo, que eran a través de la educación de mis hijos, son personas sobre las que puedo influir, y a través de mis alumnos. También intento enseñarles, pues, primero a ser personas y luego matemáticas, ciencias y tal. Qué bueno. Yo pensaba que tenía esas dos opciones y las he explotado siempre y las he disfrutado y he visto resultados. Pero es que luego me di cuenta de que tenía otra opción, que era la literatura. Y a través de una cosa tan supuestamente de entretenimiento como en los últimos años de la magia, pues también puedes sembrar semillas más o menos grandes, pequeñas, o semillas que intenten que esto vaya de otra manera.
y estoy contento de hacerlo. Que luego germinen en algo o no, pues no lo sé. Bueno, yo es que creo que, además, por eso muchas veces, yo cuando tengo la oportunidad de hablarlo con gente que a lo mejor está, bueno, que consume la literatura, son lectores, pero que no está dentro de nuestro mundo tan como nosotros, ¿no? Y siempre se lo digo, oye, bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que las obras, por ejemplo, de Lewis Carroll o las obras, o El Principito de Saint-Exupéry son muchas veces tratados de filosofía, o sea, es decir, que dentro de la fantasía, bueno, yo creo que las aproximaciones al futuro de Julio Verne, bueno, están ahí, que las miren, ¿no? O sea, yo creo que vean en qué año estaban escritas y qué era lo que este hombre decía, ¿no? Que también va un poco por ahí, por esa línea lo que tú comentas, ¿verdad? Claro. Aparte, mira, fíjate, hay muchos géneros y desde cualquier género se puede atacar la realidad, atacarla en el sentido de acometerla, de hablar sobre ella, de pensar, pero la fantasía y la ciencia ficción te da una libertad que quizá no te dan otros géneros. Que tú estás tratando un tema baladí, sin importancia y tal, y, por ejemplo, imagínate, en la época de la Unión Soviética, cuando la gente allí no podía hablar prácticamente de nada porque vivía en una dictadura terrible, pues escribía fantasía y ciencia, bueno, sobre todo ciencia ficción, se escribía ciencia ficción aquella que en realidad lo que estaba haciendo era criticar muchas cosas. Entonces yo creo que la literatura tiene esa obligación, la obligación la primera obligación, desde luego, es entretener. Si tú te entretienes al personal, bueno, ahí ya le tienes. Sí, pero luego sí que hay una obligación hacia el mundo y hacia la gente que lee. Y yo no intento dar sermones, ni intento moralizar, ni nada de eso. No. Pero sí intento que mis obras tengan un trasfondo. Y la verdad es que los últimos años de la magia tiene una parte filosófica que habla sobre la realidad, sobre esto que te hablaba del universo, de la posibilidad de modificar el universo, que luego la física ha demostrado que no es tanta magia, ¿no? O sea que cuando lees tratados de física cuántica, te das cuenta de que todas estas cosas no son tan mágicas. Y en la novela yo lo llamo magia. Pero hablo de esto, hablo un poquito, la novela, ya digo, es una novela de fantasía y de entretenimiento, pero tiene su trasfondo, que en parte es filosófico, en parte es un poco metafísico, y yo creo que a la gente esto le está gustando mucho, ¿eh? Es una parte que le está gustando mucho. Sí, además es que, mira, en este mismo espacio, en este mismo programa, hablábamos en otra ocasión con otros dos compañeros, con Félix J. Palma y con María Fortea, y hablábamos precisamente también de física cuántica al respecto de su novela con el tema de las teorías de los multiversos, ¿no? Que no es tanta fantasía, o sea, que sí, que vale, que está abordado desde un determinado prisma, desde una determinada posición, pero que bueno, que lo que tú dices es ciencia, se está estudiando y hay una base científica detrás. José Antonio, quería preguntarte también, Houdin, Nikola Tesla, Hans Christian Andersen, en Londres de finales del 19, que tienen estos personajes del pasado y sobre todo, bueno, pues la Inglaterra victoriana que encandila de tal manera tanto autores como autoras en la actualidad y hace que os sumerjáis en ese ambiente un poco para trazar todas vuestras tramas, vuestras historias, vuestras novelas. ¿Qué es lo que tiene y bueno, y también, muy importante, no confundir, lo hablábamos aquí, creo que fuera de micro, no confundir Houdini o el Houdini del siglo XX con Houdin, ¿no? Que ahora nos hablarás un poco, háblanos un poco de este personaje. Vale, empezamos por lo de la época victoriana y porque, bueno, no sé por qué me gusta, en realidad es muy evocadora, es una época, fíjate, el ambiente, Londres, nublado, todos estos personajes, la relación con la literatura de Julio Verne, con la que hemos crecido, de yo qué sé, Charles Dickens, no sé, es como si fuera la última época en la que todavía quedaba magia en el mundo, ¿no? Aunque en esa época también, si la estudias detenidamente, la revolución industrial prácticamente había machacado ya, como te digo, había agarrado en sus engranajes y había remolido ya la poca magia que quedaba, ¿no? Pero siempre quise escribir una novela ambientada en la época victoriana. Es una época que me encanta por estos autores que te digo y sobre todo por eso, porque es muy evocadora.
y caben ahí muchas cosas. Fíjate que es curioso porque, como te digo, es el final de, por así decirlo, en la literatura todo lo mágico estaba asociado normalmente a la Edad Media, ¿no? Y era al principio la fantasía estaba asociada a esa época, y es como si en la época victoriana es cuando terminara toda esa parte fantástica, ¿no? Y empezara a aparecer las máquinas y aparece la realidad y aparece, y todo eso lo machaca un poquito, ¿no? Pero a la vez, fíjate, es curioso, en esa época en la que la magia literaria, entre comillas, termina, ¿no? En la mayoría de historias, ahora hay un auge del steampunk, pero hasta hace pocos años toda la magia era como más antigua, más medieval. Bueno, pues en esa época en la que la magia termina y todo lo mítico, hadas, duendes y tal, parece que dejan de tener cabida, es donde surgen precisamente estos magos reales, muy bien, como hablabas tú, que son personas que utilizando la ciencia y utilizando su técnica y su ingenio y su arte, pues siguen apostando por la magia, ¿no? Entonces, es de alguna manera como una contradicción, ¿no? Por un lado es una época en la que parece que la magia termina, de ahí el título de la novela, Los últimos años de la magia, pero por otro lado surge una serie de personajes que empiezan a hacer magia, ¿no? Entonces ahí hay una especie de falla, ¿no? De choque, que a mí me interesaba un montón, y ahí es donde situé la novela. Luego ya fue cuestión de buscar personajes, porque me interesaba también mucho el mezclar personajes reales en mi historia para hacerla lo más verosímil posible. Todo aquel que lea Los últimos años de la magia va a ver que hay una historia mágica, fantástica, increíble, pero que se puede coordinar y es totalmente compatible con el mundo este en el que estamos y con la realidad en que vivimos. Entonces, para mí, esta época es un filón. Y buscando magos para ambientar mi historia, pues personajes. Me encontré un día, fui investigando, leyendo libros y tal. Encontré un día en internet con la foto de Houdin y vi la cara que tenía este hombre y dije, este es el personaje de mi novela. Tiene que ser este. Su mirada, o sea, no, me pasó como a Aurelius en la novela, ¿no? Que ve el cartel y se queda como... tiene que ser este hombre. Sí, sí, sí. Y luego, fíjate, fue curioso porque mi primer acercamiento a él fue pues Wikipedia y tal, y una foto. Y a partir de ahí empecé a investigar y me encontré una historia vital tan asombrosa que casi daría para una novela sin tener... Gráfica, ¿no? Sí, 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 sin tener fantasía. Y bueno, y luego a partir de ahí, pues es una época en la que aparecen un montón de personajes, que son todos estos personajes reales de los que tú hablabas, que a mí me caen muy bien, me han gustado siempre. Entonces, era una oportunidad, tuve una oportunidad única de juntarlos a todos y sin pedirles permiso, invoqué sus espíritus a los pobres y los traje y los puse en mi novela. Pero que no estén muy descontentos conmigo. Pero fíjate. Se alinearon los planetas aquí como en la estrella sí. Esta que han encontrado ahora los siete planetas estos de Tripex 1 o como coño sea. Efectivamente. No sé cómo son, ¿no? Para que se dieran todas las cosas así. Claro, pero tú fíjate, cualquiera que lo oiga dice, bueno, Buffalo Bill, Nikola Tesla, Hans Christian Andersen, Houdin, son personas que en principio no pueden casar en una historia. Y al final, mira, se encuentran y entre unos y otros, aparte de un montón de personajes fantásticos que también aparecen en la novela, que son personajes extraídos de los cuentos y de las historias clásicas, ¿no? Pero todos estos personajes reales conforman una trama que es súper atractivo, es muy, muy evocador, te permiten una cantidad de cosas. Buffalo Bill, solo decir ese nombre te evoca el lejano oeste, el final del oeste, la decadencia de... Bueno, pues el final de la época victoriana para mí es que es un filón. O sea, que sí, yo podría haber seguido... Podría haber seguido en esa época sacando personajes y tal, pero elegí pues los que a mí más me gustaban y la verdad es que esa época también por una cuestión de gusto personal, prácticamente. O sea, pues la verdad es que yo creo que has acertado. No te voy a preguntar por lo de siempre, José Antonio, esto de lo típico que nos preguntan siempre, ¿cuándo empezaste a escribir y cuándo encontraste? No, de eso voy a pasar, esto es demasiado tópico y no te voy a preguntar por ello. Te voy a preguntar otra cosa. Si piensas que los escritores de hoy en día somos un poco magos,
¿Mm? Si hemos hablado un poquito antes al respecto de estas cuestiones, pero profundizando un poco más en el tema, ¿no? Si tenemos la responsabilidad con nuestros escritos de transformar toda esta realidad que nos rodea, ¿no? Un poco, entiéndaseme la pregunta, ¿no? O sea, esa obligatoriedad que yo siempre creo que los que tenemos esa posibilidad o que tenemos ese altavoz, ¿no? De poder llegar al público, poder llegar al mundo con un determinado mensaje, bueno, pues que ese mensaje tenga un cierto contenido, como hablábamos anteriormente, ¿no? Para transformar esa realidad, que es posible, como tú muy bien decías, ¿no? De transformar el universo que nos rodea con nuestras acciones. Sí, sí, sin duda, vamos a ver. Yo creo que para que una obra, una novela o lo que sea tenga de verdad peso, tenga de verdad cierto fundamento, tiene que entrar en contacto con la vida de las personas, del lector, del que está leyendo. Y para eso tú tienes que tener en cuenta la realidad y tienes una obligación. Ya te digo que a mí no me gusta dar sermones, pero fíjate, cosas súper sencillas que yo he podido ver en la escuela o un cómic. Tú piensas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Spider-Man, el Hombre Araña, ¿no? Es supuestamente una historia lo más ligero de aventuras, peleas, saltos con... Pero fíjate, Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una frase. Bueno, pues no te va a cambiar la vida, ¿no? Pero yo esa frase la he oído, e igual que yo, he oído niños desde los años, desde el 60 y tantos que empezaron a editar Spider-Man, la llevamos oyendo, y yo creo que algo hace, ¿no? O sea... Los que nos paramos a entenderla, sí. Hay otros que les da igual, pero... Hombre, claro, es lo que te decía antes. Tú siembras una serie de semillas y puede ser que algunas germinen y otras no, pero fíjate, si entre los millones de chavales que desde que salió Spider-Man hasta ahora, esa semilla ha germinado en 10, que seguramente haya germinado en más, pues, joder, bendito sea Stan Lee, ¿no? Sí, sí, fenomenal. Ahí, claro que sí. De hecho, entonces, Donald Trump no lo entendió, pero otros claro. Sí. O sea, bueno, Donald Trump es que entre tú y yo no leía cómics, ¿eh? Donald Trump, no sé lo que leía, pero cómics no. En fin, bueno, corramos un estúpido velo. Sí. Pero que te quiero decir que evidentemente todo escritor tiene una responsabilidad hacia el mundo y no puede ser muy condescendiente. Viendo lo que hay, jolín, pues llega un momento... Por eso yo me planteo hasta qué punto ciertas obras, que son muy divertidas y que están muy bien y tal, que se basan únicamente en la violencia por la violencia o tal. No critico, no soy un mojigato, me gustan las obras de aventuras pero en el fondo tienes que, aunque tú describas en tu novela un asesino terrible, en el fondo tú tienes que intentar hacer un ser humano y que algo de lo que tú haces de verdad llegue al lector y le haga pensar, o sea, para bien o para mal, pero le haga reflexionar y en ese sentido yo siempre he intentado que todas mis historias tengan una parte emocional, que toque el sentimiento siempre del que lee, que para mí es fundamental, y luego lo que tú dices, una cierta crítica hacia el mundo que nos rodea, vamos, lo tengo más claro que el agua. Sí. José Antonio, según he leído, tanto tu padre como La Odisea fueron un poco los responsables de alguna manera de que te aficionases a la lectura, a los cuentos, a crear historias. Como decíamos en tu presentación, has escrito pues mucho guión para cómic, ¿no? ¿Cuál dirías que supuso o supone una mayor influencia en este sentido? Y hilado con esta pregunta, me gustaría también que hablásemos si crees que es un género, el cómic, al que se menosprecia desde el mundo intelectual o desde el mundo más intelectual dentro de la literatura en favor de otros. Sí, sin duda. Vamos a ver, lo de La Odisea, yo tuve suerte porque mi padre era un lector voraz, ¿no? Entonces yo recuerdo la idea de verlo todas las noches, acostarme yo a las 10 o a las 9:30, a la hora que me acostaré y verlo, que él se quedaba leyendo hasta las 2, las 3 de la madrugada todas las noches. Y La Odisea, claro, evidentemente, él no me leyó La Odisea de Homero, él lo que hizo fue leer y contármela, y ese fue mi primer contacto. Sí, yo tengo ahí el libro que él me leía.
Ahora si quieres te lo enseño, porque lo tengo como una cosa. Entonces mi padre es que era maestro como yo y era un hombre que tenía mucha habilidad contando historias, a lo mejor de más, porque hasta su propia vida la adornaba. Era como el protagonista de Big Fish. No sé si has visto la película de Tim Burton. Sí. Bueno, pues él fue el que me hizo entrar en contacto en un primer momento con la literatura, de manera oral. O sea, la literatura yo creo que todos los niños deberían de entrar en contacto con ella de manera oral, a través de cuentos, de sus padres, de familiares, de quien sea. ¿Te Y acuerdas? Perdona que posteriormente, hago un apunte. sí, ¿Te acuerdas cuando éramos un poco más pequeños? No mucho más, pero un poco más pequeños tú y yo. Y había esas cintas de cassette que contaban los cuentos tradicionales, estas que yo me acuerdo de que a mí mis padres me la ponían de pequeños y yo flipaba. Yo empezaba a escuchar esas narraciones tan grandes que ahora es una grandísima novedad esto de los audiobooks, pero coño, si ya lo teníamos antes en cassette, ¿sabes? claro, claro. Y nosotros que es fenomenal. Claro, esa historia en parte la construíamos nosotros. Entonces, ahora se ha perdido un poco eso con el tema del audiovisual. Se da ya a la persona que recibe la historia, se le da como todo hecho, ¿no? Y yo creo que hay que dejar una parte para que la elaboren y se debe hacer desde pequeños. Entonces, en ese sentido, yo a veces a veces no, siempre prefiero a mis hijos contarles una historia a que vean un dibujo animado, aunque no estoy en contra de los animados y mis hijos ven mucho, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Mi padre me contaba muchas historias, era un hombre muy, pues eso, él me contaba cualquier cosa de la vida cotidiana, la hacía una aventura, ¿no? Y la adornaba. Y ya te digo, era un hombre que tenía mucha literatura, había leído todos los clásicos y me contaba Miguel Strogoff, me contaba cualquier cosa que él pensaba que me pudiera gustar, me la contaba. Posteriormente, mi padre también era una persona muy aficionada a dibujar, a pintar, estoy en contacto con los cómics. Mi primer TVO creo que me lo regalaron con 5 años, un día que me llevaron, o 4 años, me llevaron que me pusieran una inyección o algo así para contentarme un poquito, me compraron un cucurucho y el cómic, fíjate, lo recordaré siempre. Y a partir de ahí yo entré en contacto con los cómics y fueron mi vía de entrada en la literatura. Yo, si no hubiese sido por los cómics, no sería escritor hoy en día. Yo en el colegio los sigo trabajando mucho, creo que es una cosa que es un arma que tienen los docentes, que es buenísima y que se olvida muchas veces. Se le da, si acaso en los libros se les dedica una página. El cómic es una maravilla. Nosotros ahora en el colegio en el que estoy, mis compañeros y yo estamos haciendo un plan lector sobre superhéroes y bueno, hemos comprado cómics, les hemos hecho presentaciones, hemos hecho un montón de cosas y la verdad es que nuestros alumnos están flipando y es una manera increíble para entrar en la literatura. Entonces, como arma, es una maravilla. Como arte, ya te he dicho antes que lo considero un arte tan elevado como cualquier otro arte. Pero es cierto lo que tú dices, que en ambientes muy culturales durante muchos años ha estado como infravalorado. Ahora parece ser que hay una tendencia según la cual el cómic, según qué cómic, porque también hay cierto cómic que está muy mal visto, pero hay un cómic así como más de, ¿cómo te diría yo? Más de intelectuales y tal, que empieza a estar un poco más valorado. Pero eso también lleva un peligro y es que el cómic, que antes era algo de masas general, tú y yo seguramente en el recreo del cole cuando eras pequeño, tú no discutías quién era más fuerte, si Hulk o Superman o tal. Todo eso se ha perdido porque el cómic, que antes era una cosa para niños, no para niños, sino que era para todos los públicos, pero que disfrutaban los niños, se está convirtiendo cada vez más en un arte para élites, más elevado, más oscuro, más negro. Y eso somos responsables todos los que lo leemos. Se pierde un poco la magia que tenía el cómic, ¿verdad? Sí, los que hacemos cómics, los editores, todo el mundo ha cambiado como de público. Ahora el público del cómic es una cosa como más se han quedado con nosotros, con nuestra generación, esta generación que era niño entonces, ¿no? Y se la han traído ahora y siguen haciendo cómics para nosotros. No, vamos a ver, seguid haciendo cómics, ¿vale? Hacer cómics para nosotros, claro. Nosotros los vamos a seguir consumiendo, pero coño, hacer cómics también un poco, que yo creo que hay mucha gente que sigue haciendo cómics para el público, para el cómic. O sea, pues yo recuerdo lo que tú decías anteriormente, que yo también me introduje en la literatura a través del cómic fundamentalmente y yo creo que sigo teniendo, yo creo que es, como tú decías anteriormente, es un arma de convicción masiva
¿no? El cómic. Yo creo que el aspecto satírico y la burla o el burlesco que tenían cómics como Mortadelo y Filemón, que yo me los bebía fin de semana sí, fin de semana también, Botones Sacarino, Rompetechos, 13 Rue del Percebe, bueno, el Gran Ibáñez, ¿no? Y Escobar, con los Zipizape y compañías, Hermana Gil y compañía. Yo creo que, bueno, aparte de los superhéroes, pero es lo que dices tú, ¿no? Que te encuentras ahora con gente que bueno, pues que perfectamente va a la ópera, que tiene un nivel cultural, no porque la ópera sea algo que a lo que no haya que ir, no, al revés, por supuestísimo. Vayan ustedes si no han ido nunca, si tienen la oportunidad, vayan. Pero saliendo de la ópera, según van saliendo de la ópera, te están hablando de Watchmen, por ejemplo, ¿no? Que dices, coño, o sea, aparentemente parece que chirría, ¿no? Pues yo creo que es una herramienta que se desaprovecha a nivel docente en general, pero tú imagínate para unos niños, como hablábamos de primero, segundo, tercero, bueno, primero hablar sobre grandes clásicos de la literatura, pero adaptados al cómic. No hace falta que sea una obra de 100 páginas, sino 3 páginas sobre el Quijote, sobre tal. Eso les gusta, o sea, a los niños les gusta. Y es algo que tenemos como un poco olvidado. Entonces, ya te digo, yo veo muy bien el cómic que haya madurado, se haya convertido en un arte mayúsculas como es. Yo tengo más de 5.000 cómics arriba, o sea, soy amante de todo tipo de cómic, me encanta como manera de expresión, he sido guionista de cómic, o sea que... Pero deberíamos de trabajar más en sentido y no se hace. Creo que es una batalla perdida porque ante, por ejemplo, un videojuego que te ofrece música, dinamismo, color, aventura y poco esfuerzo intelectual, lo de ofrecer a los niños algo que les hace recrear la historia en su cabeza, que les exige una competencia lectora, que también es algo difícil de conseguir, pues una batalla como un poco perdida, pero deberíamos de seguir dando la lucha e incidir en eso porque podríamos tener muy buenos resultados. Yo creo que nos sorprenderíamos, ¿eh? Yo con respecto al tema este de los videojuegos, que también lo entiendo la reflexión y es difícil muchas veces competir contra lo inmediato y contra lo que es tan efectista, pero yo creo que si les presentamos un poco el tema de los cómics, yo creo que sí que nos sorprenderíamos. Hemos venido hablando, y ya nuestros amigos saben, bueno, pues que eres docente, que eres educador. Va la crítica por mi parte también, no a ti evidentemente, sino un poco al sistema, a ver si estás un poco de acuerdo. Yo creo que este sistema educativo nos aboca al fracaso como sociedad. Yo cada día estoy más convencido, ¿no? Como seres humanos. El otro día se presentaba además una iniciativa que era una tecnología y libros, dentro de un plan lector, para el fomento de la lectura. Tú que vives, como dices, bueno, pues en un entorno rural, no sé si ahora mismo no estamos teniendo problemas de red, ¿no? Pero no sé si normalmente llega la línea tan así como a lo mejor pueda llegar en distintas capitales. ¿Cómo fomentas tú la lectura dentro de este entorno en el que estamos hablando? Entre tus alumnos, porque lo hemos comentado un poquito en estas últimas preguntas, pero exprofeso, cuéntame cómo lo haces con tus alumnos y qué opinas del plan lector, porque nos has dicho que bueno, que habéis incorporado un tema de superhéroes a día de hoy en todo lo que es tu cole. Pero ¿vais a seguir abundando sobre esta línea o tenéis otro tipo de dinámicas para otras franjas de edad en el cole? Mira, te cuento. Yo ahora estoy en un centro que es Valdeganga, que está a 10 minutos prácticamente de Albacete. Entonces es un pueblo, es un entorno rural, pero tiene todas las ventajas que tiene estar en Albacete a nivel de internet y de todo. Pero anteriormente, hace 6 años, yo me inicié como docente y tal en un pueblo de la sierra que es Yeste, que es un pueblo maravilloso de la sierra que linda con Cazorla, un pueblo digno de visitar, con castillo, un pueblo en la montaña. Sí, una maravilla. Yo era maestro itinerante, o sea, nosotros en nuestro centro las aulas estaban separadas media hora por carretera de montaña, a veces 1 hora. Yo cogía mi coche por la mañana, me iba a un aula, daba una clase, me iba a otra aula, daba otra clase. Allí no teníamos internet, ¿eh? Allí nuestra gran lucha contra la administración de los maestros que estuvieron antes y después de mí y de todos mis compañeros fue conseguir internet para mis alumnos que fueran iguales que los demás, porque técnicamente se podrá. Al final lo conseguimos. Pero mientras tanto, pues nosotros nos planteamos cómo hacer llegar la literatura a estos chavales. Y es un poco la manera en la que seguimos trabajando en mi centro ahora. Nada de esto surge de mí, es de grandes compañeros que tengo que son más geniales que yo y de los que yo he ido aprendiendo.
Cuando estábamos en Yeste, nuestro lema era, en el plan lector no se lee. Parece... Sí, te ha dejado así un poco... Parece raro. Pues sí, en el plan lector no se lee. ¿Por qué? Mira, está claro que un niño, si quiere acceder a la lectura, tiene que tener una buena mecánica lectora. Nosotros tenemos esta energía para leer. Si gastamos así en decodificar el texto, en comprenderlo, nos queda esto. Entonces, se convierte en una cosa muy costosa y el niño no disfruta. Cuando tú mejoras la mecánica lectora, entonces, interpretar un texto te cuesta esto y tienes todo esto para pensar y razonar y disfrutar, lo que nos pasa a los adultos. Tú cuando lees ya no haces ningún esfuerzo por decodificar el texto. Entonces, la primera vía importante para que un niño acceda a la lectura es que tenga una buena mecánica lectora. Y esta se consigue, tristemente, leyendo, como tú te haces buen futbolista, entrenando, o como te haces buen corredor, corriendo. Bien. Pero dicho esto, una vez que el alumno supone que tiene una buena mecánica lectora, tú lo que tienes que hacer es, por lo que nosotros hemos pretendido hacer, y te digo que nos ha funcionado muy bien, tanto en mi otro centro como en este, es despertar un interés por la lectura. Ahí está. Y despertar un interés por la lectura no es que yo te dé Frankenstein y tú cojas y leas 5 páginas de Frankenstein en 1 hora. No, eso no es. Despertar interés por la lectura es, por ejemplo, vamos a ver, te cuento, El Hobbit. Pues iban a estrenar la película del Hobbit. Pues nosotros hicimos un plan lector dedicado a la fantasía, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hicimos? Pues cogimos mesas y sillas y las forramos y en la puerta del colegio hicimos una obra de baño natural. Luego, si quieres, te mando fotos que está muy bien. Dibujamos un Hobbit sin cabeza. Para luego colocarlo también en el blog para nuestros amigos y que lo vean. Luego de todo esto te mando fotos si quieres. Hicimos un Hobbit sin cabeza, todos nuestros alumnos se hacían fotos allí y decían, ¿qué es esto tan raro y tal? Bueno, nosotros compramos, evidentemente, ejemplares del Hobbit, tanto en libro como en cómic, que hay una versión buenísima de cómic que editó Norma hace unos años. Bien, ¿pero qué hicimos aparte? Pues tratamos de enseñarles que hay un tipo de fantasía, la fantasía fantástica, que te puede dar 1000 alegrías y que tiene un montón de cosas súper chulas. Les hicimos un pasaporte lector con diferentes paradas en diferentes reinos fantásticos. Narnia, bueno. La Tierra Media. Bueno. Y a través de PowerPoints, de actividades, de juegos, de 1000 cosas, pues nosotros les fuimos presentando diferentes tipos de literatura fantástica. Lo llevamos al cine a ver la peli y vieron el primer capítulo. Claro, todos al terminar de ver el primer capítulo del Hobbit querían saber cómo terminaba la película, cómo terminaba la historia, la película. Y me decían, maestro, cuéntanoslo, ¿qué pasa con el dragón? Y yo decía, yo no os cuento nada. Pero maestro, nos tenemos que esperar 1 año. Y les decía, 1 año. Pero si tenéis claro. El libro, el cómic. Bueno, yo te aseguro que chavales que no habían leído una historia en su vida devoraron el Hobbit. O sea que, en este sentido, esa es la historia. Yo cuando iba a las aldeas, nosotros teníamos un programa que se llamaba Maleta Viajera, que llevábamos en una maleta libros, pero libros de todo. O sea, llevábamos, yo intentaba comprar lo más colorido, lo más bonito, lo más. Y yo llegaba allí, abría la maleta, porque el itinerante que llegaba siempre se encargaba de hacer como de vender el pescado, ¿no? Ahí sí, un poco el teatrillo, ¿no? El teatrillo. Sacaba de Kika Superbruja y lo enseñaba así y yo veía la parte de atrás. Yo no había leído Kika Superbruja, pero decía, este es buenísimo, madre mía, si esto es de una chica que es como tú, María, que es bruja y wow, yo lo he leído. Bueno, el primer paso es despertar entusiasmo en tus alumnos, que vean que eso es algo divertido, que es algo apetecible. Lógicamente, si tú le llevas, ¿qué te voy a decir yo? Unamuno y cosas así, es muy literario, es muy respetable, es muy bueno, pero no es una cosa que los niños, hay que despertar interés en ellos. Claro. Y lo puedes hacer de 1000 maneras. Pues proponiendo, yo qué sé, la literatura de ciencia ficción, pues tuvimos otro año que fue, que sí, Star Wars, todo relacionándolo con eso. Yo daba los problemas y cambiaba los textos, que es muy sencillo, y trataban sobre problemas de Jedi. Y sí, en fin. Quiero decir que es despertar el interés hacia eso. Y luego él que lea en casa. Claro, a mí no me interesa tener a un niño 1 hora en el colegio leyendo continuamente si luego en su casa no va a seguir, si eso le va a aburrir. Pero si tú le das las claves y le enseñas, pues mira, pues ahora con los superhéroes, ¿no? Pues este es Stan Lee, lo podéis buscar en las películas, podéis buscar, enseñar su biografía.
estamos relacionando el origen de estos superhéroes con personajes científicos reales, con Tesla y Edison, Iron Man, con Marie Curie, Hulk por el tema de la radiación, en fin, tú les das claves y les despiertas la curiosidad y yo creo que esa es la manera de llegar a la literatura, que ellos vean que la literatura es algo para disfrutar. Y la verdad es que, fíjate, tenemos bastante éxito, ¿eh? También hay que decir que hay que elegir bien el tema, ¿eh? No es lo mismo... Bueno, como te equivoques en la elección... Claro, pero fíjate, se cogen cosas muy amplias. El año pasado eran espías y detectives, hace 2 años. Y ahí cabe Batman, Mortadelo, Sherlock Holmes, ahí caben tantas cosas. Entonces, es dar a los niños la posibilidad de que entiendan que la literatura son muchas cosas, que tú puedes leer un libro y a lo mejor ese libro no te gusta, pero coges el de al lado y tiene otro tema y es... Entonces, y en ese sentido siempre nos ha funcionado muy bien. Fíjate. Yo estoy muy de acuerdo. Ahora ya entiendes que el lector no se lee, ¿no? No, claro, no. A ver, yo es que estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido porque es verdad que en algunas ocasiones se ha dicho y bueno, pues a lo mejor gente de la generación de nuestros padres, ¿no? Y tal, pues cuando les llegas y les dices, oye, pues a lo mejor el Quijote o la Celestina o pues no sé, la Divina Comedia o el de Camerón, pues no son libros para unos niños, o sea, no están adaptados a esas edades porque no lo van a entender. O sea, si no es que sean malos, es lo que decías tú anteriormente, al revés, claro, si son grandísimas joyas de la literatura universal, pero hay que leérselo cuando hay que leérselo. Y yo creo que... Nadie duda de eso. De todas maneras, se puede hacer que ellos accedan a esos libros. Yo te cuento el ejemplo de mi padre, la literatura. Yo he cogido, por ejemplo, Frankenstein hace poco, que hemos tratado también el tema este en Halloween, hemos hecho un poquito de... Y yo he llegado allí, estaba en Yeste, llegaba un día a un aula y encendía velas y apagábamos las luces y yo cogía y no les leía Frankenstein, pero yo sí les había hecho un resumen y tal y les ponía 4 cosas y se lo hacías atractivo. Lógicamente un niño ahora mismo no puede, un niño de primero, segundo, tercero, de primaria no puede acceder a lo que es Frankenstein de Mary Shelley porque tiene un lenguaje y tal, pero tú sí puedes despertar un interés y darle una versión. Y darle una versión, claro, una versión adaptada de ese clásico. Y lo puede leer. Además es importante porque precisamente Frankenstein, que es otra cosa diferente de lo que mucha gente piensa, o sea, porque viene el monstruo y tal, y luego la historia es una historia de amor. Es una historia romántica, o sea, que es que hay que leérselo. Y la autora, Mary Shelley, de donde viene su madre, Mary Wollstonecraft, o sea, al final, ¿en qué entorno, qué supusieron dentro de la historia de la humanidad? O sea, es que al final todo eso vas desgranando cosas, vas viendo cosas y va haciendo que la persona que lo lee, que se interesa por este tipo de cuestiones, lo que decíamos al principio, sea una persona mejor. El día de mañana influye dentro de su sociedad haciendo una sociedad mejor, ¿no? Claro. Perdón, a lo mejor... Sí, dime. A lo mejor... Ahora mismo ellos no van a leer Frankenstein, a lo mejor no, pero si tú despiertas el interés, a lo mejor lo leen dentro de 20 años o de 10 o de 15, o sea, no es como, te repito, es lo de antes, es plantar semillas que el día de mañana pues pueden germinar o no, pero oye, si germinan, pues cojonudo. Pues mejor. Quería preguntarte, me has dicho en alguna ocasión que tú eres más analógico que digital, que todavía sigues siendo más analógico que digital, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero no he encontrado que tengas web personal. A muchos, además, ahora se me están viniendo a la cabeza 3 o 4 personas, esto les parecería, dentro del mundo de los escritores a día de hoy, en el siglo XXI, como un error garrafal. No tiene web, no tiene redes sociales, la era de las nuevas tecnologías, un escritor emergente como él, siendo ganador del premio Minotauro, tal. José Antonio, ¿qué opinas tú de esto? Nos hemos vuelto un poco locos dentro de la profesión con estas cosas, se nos ha ido un poco la olla a todos, estamos un poco gilipollados. Sí, vamos a ver. No estoy en contra, Yo si pudiera, mañana si alguien se ofreciera a ayudarme a hacer una página web y tal, la haría y eso sí, ese tipo de cosas requiere un esfuerzo y un mantenimiento. Yo, por ejemplo, tengo mi página de autor en Facebook, que sí la mantengo, y tengo mi perfil de Twitter. Twitter es algo que no le hago mucho caso, pero en Facebook intento darle contenidos y tal, y requiere un tiempo. Pero ha llegado un momento en el que es verdad que casi se da más importancia a cómo te vendes o a cómo vendes el producto que al producto en sí. Yo soy escritor, yo soy escritor, a mí no me importa hablar contigo, al contrario, es un placer, me alegra que tú hayas pensado en mí, que estemos aquí hablando sobre mi novela y tal,
y con cualquier persona que me llame o me requiera, yo voy a estar ahí para hablar. Pero llega un momento en que esto también se convierte en una especie de show business y en el que las relaciones son también muy importantes. Yo soy una persona, por suerte o por desgracia, establecer relaciones siempre basadas en una cierta sinceridad, ¿no? Entonces, me cuesta mucho lo de relacionarme por, no te voy a decir medrar, pero por estar en el mundillo, todas estas cosas. Yo creo que tener una página web es muy bueno y cuanto más mejor la tengas hecha y tal, pues mejor. Yo tengo mi perfil de Facebook, pero prefiero dedicar más tiempo a escribir o a intentar hacer las cosas que a lo otro. O sea, llega un momento en el que todo este tema digital, si tú tienes una cuenta de Facebook, una página web, un perfil de Twitter, requiere mucho tiempo y te voy a ser sincero, me da cierta pereza. Sé que es negativo, como tú dices, sí, repercute en que yo sea a lo mejor menos conocido y tal, pero bueno, intento cubrir esa faceta con Facebook y que es algo muy cómodo y que yo controle. Y no descarto hacer una página web. Si a mí se me propusiera y yo supiera hacerlo bien y pudiera mantenerlo y tal, la haría. Pero creo que no debe ser tan importante eso como la literatura. O sea, está llegando un momento en el que parece que la literatura es casi secundario y lo otro está por delante. Y eso a mí me da un poco de miedo. No lo sé. Llega un momento en el que tienes que, para vender un libro, estar haciendo presentaciones. A mí me encanta hacer presentaciones, ir a club de lectura, estar con la gente. Pero más importante que lo que yo te pueda ofrecer como espectáculo, entre comillas, es el libro. Y en ese sentido, yo intento centrarme más en eso. Pero en parte te lo reconozco, también es por mi propia incapacidad, porque como te he dicho, yo soy muy analógico y un poco por pereza también, no nos engañemos. Pero vamos, que no descarto hacer una página el día de mañana e intentar mantenerla. Pero es verdad que me da todo... Pereza es la palabra, no sé si es la palabra, pero... Sí, perfectamente. Sí, pero es verdad que hoy en día es súper importante. Lo primero que te recomiendan en la editorial cuando tú empiezas a promocionar una novela, pues es eso, que tengas visibilidad, ¿no? Que se te vea en las redes sociales, que tal. Y yo intento hacerlo. Yo soy una persona afable y me gusta conversar con la gente y es Aquí verdad, lo estamos viendo, además. Sí, disfruto de estar con la gente y de las relaciones y tal, pero también pienso que lo primero es la novela. Aunque es cierto que hoy en día, y yo no estoy en contra de los fenómenos literarios, porque pienso que ayudan a las editoriales y ayudan a que escritores desconocidos como yo podamos estar ahí, pero es cierto que muchos fenómenos editoriales últimamente no se basan en el libro, se basan en una campaña, claro, no se basan en el contenido del libro, sino en una campaña promocional de machaque y de aparecer en subir las escaleras y te ves ciertos libros allí y tal. En fin, lógicamente, si yo pudiera, intentaría que mi novela la conociera todo el mundo. En ese sentido no lo critico. Pero ya te digo que creo que es más importante el contenido que vender el contenido, aunque quizás esté equivocado, y hoy en día quizás lo fundamental sea saber vender el contenido, porque hay gente que vende muy bien el contenido. No, pero yo creo que es importante saber vender bien el contenido cuando el contenido es tan bueno como el que puedes ofrecer tú en tu novela. Claro. Si el contenido no vale para hacer puñetas, mejor mira, oye, pues que ni nos lo vendan, ¿sabes? Que es preferible otras cosas. Pero te quería preguntar... Fíjate, a nivel de ventas, podemos echar la vista atrás y, bueno, yo no soy crítico literario, ya te digo, toda obra literaria tiene su valor y su mérito, pero podemos ver obras que se han vendido a millones en todo el mundo y con una calidad, no vamos a dar nombres, pero, en fin. Sí, dudoso. Vamos a dejarlo ahí, dudoso. Vale, sí. Cortamos un estúpido velo, lo dejamos ahí. Quería también preguntarte, José Antonio, porque también te he leído en una entrevista que piensas en literatura, que respiras literatura y que le dedicas un mínimo de 3 horas al día por tu trabajo, como venimos hablando durante toda la entrevista, a leer y a escribir. ¿De escribir no se vive, José Antonio? ¿Desistimos ya directamente?
¿O cómo? Bueno, vamos a ver, hay que ser realistas. Yo a cualquier persona que quiera escribir le recomendaría antes buscarse otro trabajo que te diera el tiempo suficiente para luego poder escribir. Evidentemente, eh, si tú escribes, quieres ser profesional de la escritura y has de intentar ser profesional de la escritura, porque esto es una profesión y lo que no se paga no se valora. Pero es verdad que el mercado está muy complicado. El mercado literario en España ha caído en picado y lo de vivir de la literatura hoy en España lo pueden hacer muy pocas personas. O sea, vivir de la literatura únicamente es muy complicado. De escribir novelas o ensayos o libros, muy, muy difícil. Si compaginas con escribir artículos, con otra serie de cosas, pues quizá tenga más salida. Pero hay que ser realista. O sea, vivir hoy en día de la literatura lo hacen muy pocas personas. 4 autores muy consagrados y ya está. Y esto es así y hay que asumirlo. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso. En primer lugar, porque muchos escritores de talento, de mucho talento, tienen que dejarlo, porque tienen que comer. Es así de sencillo, tienen que dedicarse a otras cosas. Aparte del desánimo que supone estar 3 años trabajando para que luego te paguen una miseria. Entonces, es muy peligroso en ese sentido, pero también es muy peligroso en el sentido de que cada vez más la gente tiende a la autoedición, lógicamente, una manera de sacar tus cosas, de sobrevivir, y la autoedición tiene sus peligros. No pasa por un corrector, el texto no pasa por un maquetador profesional. Si yo me hubiera hecho la portada de los últimos años de la magia, pues lógicamente no hubiese tenido esa gran portada que tiene ahora. Entonces, esto es muy peligroso. Y el hecho de que el mercado esté tan mal lleva a que autores, por ejemplo, de talla internacional, premios Nobel y tal, no estén ni siquiera editados en España. O sea, son muchos los peligros a los que nos estamos enfrentando y la gente no los ve. De todas maneras, mi ilusión, yo ya te digo, amo mi trabajo como docente, no me planteo dejarlo por ahora, pero toda la aspiración de toda persona que escribe tiene que ser vivir de la literatura. O sea, no se debe ni regalar la literatura, porque no se debe ni regalar para que la gente lo valore, y hay que intentar ser profesional de aquello que amas. O sea, me parece que es lo lógico y lo lícito y a lo que debemos tender. Ahora, no hay que ser hipócritas y no hay que engañar a nadie. Esto es muy complicado y cada vez está más complicado. Una novela, por poco tiempo que te lleva 2 años de elaboración. ¿Cuánto se está dando? Estoy muy de acuerdo contigo. Claro, ¿cuánto se está dando de adelanto? Claro, ¿cuánto se está dando de adelanto por una novela en una editorial buena? No sé, pongamos, no lo sé, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros por 3 años, 2 años de trabajo. No salen las cuentas. No salen las cuentas. Y es una situación muy, muy, muy peligrosa que la gente que no está muy metida en este mundillo quizá no se da cuenta de ello. Muchos, mira, ya está quejándose otra vez, ya están llorando los escritores, como cuando... Pero no es una cuestión de me quejo porque yo quiero ganar más pasta por lo que hago. Es una cuestión de que todo el sistema que estaba establecido de gente que escribía y que era profesional de esto, como tambaleándose. Cuando tú eres profesional de la escritura, puedes dedicar un tiempo a documentarte sobre lo que vas a escribir, a viajar, a vivir la obra que vas a crear. Si no tienes, yo tengo suerte porque mi trabajo me permite tener pues todas las tardes libres y mi mujer, que es una santa, me ayuda en casa con que si no lo digo luego, me ayuda en casa con no, es verdad, me ayuda en casa con los niños, me ayuda mucho, entonces me permite poder escribir, pero de otra manera, pues yo físicamente no podría hacerlo, o sea, no me sería posible. Entonces, esto es una situación que la mayoría de la gente que no está metida en el mundillo no conoce, repito, pero que es muy peligrosa por muchos motivos. Hemos esbozado ahí 3 o 4, pero de todas maneras no hay que perder la esperanza. Yo espero algún día escribir una novela tan buena que el boca a boca haga que todo el mundo la lea, o ir poco a poco con los años ganándome una cierta reputación de, pues mira, este hombre escribe con honestidad y escribe, y las historias que hace intentan ser originales y me divierte, y ir ganándome un público
pero hay que ser consciente de que yo tengo casi 50 años ya y tengo 45, pero bueno, que esto es muy complicado y esa es la realidad. Te iba a preguntar además también precisamente por la formación del escritor, pero yo creo que con esta última respuesta yo creo que lo has bordado, básicamente, ¿no? Y para ir terminando además la entrevista, no quería tampoco dejar pasar la oportunidad de preguntarte por esa reflexión que hay siempre al respecto de la sociedad en tus obras, ¿no? Lo decíamos antes con las aventuras del Duque de Mentira, que yo creo que la tiene, y con los últimos años de la magia, ¿no? Sobre la vida, reflexiones sobre la sociedad, sobre la vida, sobre las personas, la relación con el universo, lo hablábamos anteriormente, ¿no? En el que nos encuadramos. Lo hemos venido esbozando a lo largo de toda la entrevista, pero sí que me gustaría preguntarte de forma directa, ¿no? Que si piensas que esto es algo obligado en un escritor a día de hoy, ¿no? Ofrecer, bueno, pues algo más al lector que un producto plano, sin mensaje, como decíamos anteriormente, en un producto, bueno, pues prácticamente de marketing, un producto vacío. Y bueno, pues que es más obligado para nosotros ofrecer ese contenido que al final sea un poco más transformador, ¿no? Currarnos ese mensaje de honestidad que tú hablabas anteriormente. Claro, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero fíjate, es que en mi caso, por ejemplo, no podría ser de otra manera, porque lo que yo escribo, aunque sea un género fantástico que parece muy alejado de la realidad, pero surge de mi interior, surgen de mis vivencias, de mi mundo. Muchos personajes que aparecen en mis novelas, o ciertas situaciones, aunque estén ambientadas en mundos fantásticos y tal, pero de la realidad que yo vivo. Entonces, y sobre todo de mis sentimientos. Es decir, yo no hago una obra o no escribo nada sin poner el alma en ella. Entonces, es muy difícil que eso sobre lo que yo escribo no tenga una relación con el mundo y sobre mi manera de ver el mundo y sobre mi manera, mis creencias a la hora de lo que te decía, de la obligatoriedad de cambiar el mundo. Bueno, pues como decíamos anteriormente, vamos a retomar la última pregunta, José Antonio, que hemos tenido un pequeño problema de conexión. Y estábamos hablando bueno, pues de lo obligado que es para un escritor hoy en día ofrecer algo más que un producto plano, ¿no? Y bueno, pues nos estabas hablando antes de que tuviésemos este pequeño problema de conexión de este aspecto, ¿no? Sí, bueno, es lo que te decía, que lógicamente cuando yo escribo una novela, todo surge de la historia, surge de mis vivencias, ¿no? De mi historia personal, de mis sentimientos. Los personajes, aunque sean personajes muy fantásticos, siempre intentas poner la cara de alguien que conoces y darle una vivencia más o menos real, un trasfondo para que sea creíble. Las situaciones son situaciones que tú has vivido en la vida. Entonces, siempre, si tú pones el alma en una cosa y a ti te preocupa cómo es el mundo que te rodea, cómo es tu entorno, cómo es la sociedad en la que vives, pues eso va a quedar reflejado en tu obra y se va a ver de una manera más evidente o menos evidente, pero se va a ver. En Nubilus, pues, por ejemplo, temas como los malos tratos, como, no sé, cuestiones que yo había vivido en mi vida y a través de mi carrera como docente, la infancia, la importancia de dar una serie de valores, todo eso está ahí y lógicamente queda en tus obras. Aparte de lo que te he dicho antes, yo creo que una novela que aun siendo divertida, aun siendo de acción, aun siendo de fantasía, no tenga algo más, un fondo, es un producto hueco y entonces al final, pues sí, lo vas a leer, te va a entretener, vas a pasar un buen rato, pero va a quedar en la estantería y el día de mañana no lo vas a recordar. De obras que de verdad nos han impactado y obras que recordamos son cosas que nos han hecho pensar, que nos han hecho llorar, que nos han hecho sufrir o que nos han hecho reír, pero que nos han dejado un cierto pozo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es obligatorio. Y más viendo el rumbo que está tomando el mundo. O sea, la sociedad en la que vivimos está tomando un rumbo muy malo y
y hay que intentar, pues eso, pues, en la medida de lo que nosotros podemos. Yo no te voy a influir ni te voy a decir lo que tienes que pensar, pero por lo menos sí que voy a decir lo que pienso yo y cómo yo pienso que tienen que ser las cosas y cómo me gustaría que fueran. Y eso está en Nubilus, que es una novela que tiene un trasfondo social, aunque es una novela también de género negro, con toques de fantasía, con superhéroes. Está en Capitán Meteoro, que es una historia de superhéroes. Personajes como si fueran personas reales, con sus virtudes, sus defectos, sus necesidades, sus acciones. Está en los últimos años de la magia, que hasta, ¿qué te voy a decir yo? Caperucita Roja, que es uno de los personajes que aparecen en la novela y que son motor de la historia, pues trato de ponerle un trasfondo y una realidad detrás. Y como te preocupa la realidad, pues todo eso está ahí. Y creo que es obligatorio, ¿eh? Y cada vez más. Pues ya sabéis, amigos, las novelas no son cáscaras vacías, huecas, elementos huecos, sino que tienen ese tipo de trasfondo, sobre todo para poder contar las historias que queremos contar, y José Antonio lo hace francamente bien. Antes de terminar, José Antonio, ya sabes que aquí en el Café de la Factoría tenemos nuestro té rápido para nuestros invitados y nuestras invitadas, y es el que vamos a proceder ahora mismo con tu colaboración, si me permites. Entonces, Vale. yo te voy a ir pidiendo te voy a ir haciendo una serie de cuestiones, una serie de preguntas a las que, bueno, pues tiene que responder en pequeños telegramas, si te parece bien. Vale. Y vamos a empezar con... Esta es una pequeña putada, yo lo entiendo, pero es así. Quiero que me des un escritor o una escritora. ¿Uno solo? Ahí, por eso es una putada. Venga, te voy a decir un escritor que, a pesar de ser premio Nobel de literatura y tal, tiene hoy como cierta mala fama, porque yo creo que creó un personaje alrededor de él que no tiene mucho que ver con su literatura, que es Cela. Fíjate, Cela a mí me parece como escritor una maravilla. Pero bueno, te podría nombrar mil más, pero Cela fue la primera persona que a mí me hizo descubrir que una novela muy seria, como puede ser La colmena, de personajes y tal, a un lector, en teoría como yo, de fantasía y ciencia ficción, le podía resultar emocionante y súper interesante. Entonces, Cela. Aunque también te diría Tolkien, te diría, pero en fin, Cela, venga. Venga, con Cela. Que es español. Una canción. Una canción. Bueno, te podría nombrar de Chris Rea, por ejemplo, que es un autor que me encanta a mí, pero te voy a decir, fíjate, una que no es de él. Te voy a decir Where the Streets Have No Name, de Los Udos. Me encanta como canción, me encanta como himno, aparte hizo que Los Udos pasaran de ser un grupo normal a ser las estrellas que son. Tiene un mensaje que me encanta y te voy a decir un secreto. Cuando yo escribí el final de mi primera novela, Nubilus, siempre tenía esa canción en mente. Es una canción que me encanta. Aunque me encanta Vangelis, te podría decir, o Vangelis, y te podría decir el tema de amor de Blade Runner, o te podría decir, como te digo, en fin, me encanta la música. Si no hubiese sido escritor, me hubiese gustado ser músico. Pero venga, Where the Streets Have No Name. Venga, buena. Un libro. Esta es otra puñeta, ¿eh? Venga, te voy a decir, fíjate, Dune, de Frank Herbert. Muy buena esa. Porque te puedes decir El Señor de los Anillos, tal. Pero Dune fue una novela que me hizo soñar y me hizo descubrir que se podía escribir sobre otras cosas y, en fin, para mí hay un antes en mi vida y un después de Dune. Entonces, Dune. Fenomenal. Aunque me encanta Ray Bradbury, te voy a decir Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451 lo he nombrado en otras entrevistas que me han pedido, El Señor de los Anillos y El Hobbit son novelas. Pero, en fin, te podría nombrar miles, es que muchas las tengo aquí. Pero vamos a decir Dune. Venga. Un hecho histórico. Un hecho histórico. Mira, hay dos que me encantan. ¿Me permites dos? Sí, por supuesto. Uno es la caída del muro de Berlín, porque supone un poco lo que hablábamos antes, que la gente se rebeló contra el poder y contra lo establecido, contra el orden y dijo, bueno, pues queremos ir por aquí, aunque está claro que eso, pues hay una parte de política y mucha parte que fue dirigido también y manejado y tal, pero es una insurrección
¿no? En ese sentido, me gusta mucho la caída del muro de Berlín. Yo ver aquellas imágenes de la gente de Berlín que después de tantos años se reencontraba y se abrazaban y tal, ha sido una de las cosas más emocionantes que yo he visto en mi vida. Y como logro del ser humano de los mayores. Igual que el muro me parece de las mayores ignominias, pues eso. Y luego, otro momento histórico que me encanta es del hombre a la luna. Qué bueno, estaba pensando yo en ese. Esos pasos, esas frases de... Bueno, en fin, es que es un momento como de película, ¿no? Parece que no fue real, que eso igual lo pudo haber hecho Stanley Kubrick. ¡Ey, Kai! Es que me lo quitas de la boca. La palabra de la boca, sí, también un poco por todo el rollo que hay detrás también de la llegada del a ese momento solo le faltaba una banda sonora de Hans Zimmer para ya ser... qué bueno, qué bueno. Además está hablando de Zimmer precisamente esta mañana. Me encanta, me encanta. Dime un plato de comida favorito. Bueno, a mí no tengo dudas. La tortilla de patatas que hace mi madre. No hay duda. O sea, vamos a ver, entre los grandes inventos de la humanidad, la rueda es el segundo. El primero es la tortilla de patatas de mi madre. Dime... Y fíjate, y la rueda es copiada de la tortilla de patatas de mi madre, porque... Pero bueno, mi mujer también cocina muy bien y cualquier cosa que ella me hace, mi mujer es una cocinera exquisita. No hace cosas de alta cocina, pero de sabor, y cocina muy bien. Te podría decir muchas, pero venga, vamos a decir la tortilla de patatas de mi madre. En homenaje a mi santa madre. Ahí estamos. Un color. El verde. Un lugar donde perderte. Pues mira, en genérico cualquier librería. Me podría pasar las horas. Yo de pequeño soñaba con quedarme encerrado en un supermercado, poder beber toda la Coca-Cola y comer todas las patatas y tal que quisiera, y todos los pastelitos. Y ahora de mayor ya no sueño con eso, sueño con poder estar en una librería y poder tener tiempo de leer todos los libros en un rincón y que no corriera el tiempo y poder estar allí. Eso en genérico. Y si te refieres a un sitio real, un lugar para perderte, pues hay dos pueblos que a mí me encantan. Albarracín, que es un pueblo maravilloso, que es vieja la Edad Media, y este, el pueblo en el que yo me hice como maestro, que es otro pueblo maravilloso que os recomiendo visitar si podéis. Te he dicho 3 al final. Bueno, sí, más de 3. Sí, bueno, sin problema, admitido. ¿Alguien con quien perderte en cualquiera de esos 3 sitios, José Antonio? Pues te diría, sin duda, mi familia, mi mujer y mis 2 hijos. Pero vamos. Primero la conocí a ella, pues venga, ella tiene prioridad. Pero vamos en equipo. Somos como los increíbles. Qué grande. Y ya para finalizar, José Antonio, quiero que nos dejes una cita literaria. Esta, yo qué sé, yo muchas veces, no sé si son citas literarias, pero por ejemplo a mí me encanta cómo empieza El Hobbit. En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio. En fin, ¿por qué me gusta? Quizá como frase no sea muy literaria ni sea una maravilla, pero para mí esa frase fue la puerta de entrada a un universo que me hizo soñar y que cambió mi vida. O sea, fue la primera novela, no la primera novela de fantasía que leí, porque había leído antes La historia interminable y tal, pero fue la primera novela en la que yo llegué a vivir. Y para mí fue muy grande. Y también, bueno, aunque tampoco es así muy literario, pero me encanta cómo empieza Crónicas Marcianas. Eso de es que no sé exactamente cómo es, pero más o menos viene a decir, 1 hora antes era el invierno en Ohio. Entonces empieza a contar que había carámbolas en las ventanas, que hacía mucho frío y que de repente vino un calor impresionante que fue todo eso y que cambió, hizo que viniera el verano. Y era porque habían lanzado un cohete. O sea, me parece una imagen súper chula. O sea, eso del cohete saliendo y que ese fuego cambie el invierno, el frío y lo transforme en calor. Tiene muchas lecturas, ¿no? Tiene su punto, sí, además que sí. Muy bien, José Antonio, pues hemos llegado al final de nuestro café, de nuestro pequeño café, que bueno, que ha sido un ratito el que hemos echado con nuestro café. Quiero darte las gracias por tu generosidad, por tu disponibilidad, por tu talante y por tu sabiduría, todo lo que nos has transmitido. Gracias por esa novela fantástica y por tu trabajo, que seguiremos muy de cerca de ahora en adelante. Muchísimo éxito y espero que nos sigamos viendo
muchas más veces. Si no es en las ondas, que espero que no, que sea desvirtualizadamente hablando, y que podamos seguir charlando animadamente como hasta ahora. Pues gracias a vosotros, la verdad es un placer, ya te digo, me gusta hablar con la gente y con gente como tú que tiene entusiasmo y tal, pues aún, y nada, estoy a vuestra disposición siempre que queráis, aunque no tenga página web, como persona. Pero eso está a punto de cambiar, eso está a punto de cambiar ya. Sí, sí, es verdad, hay que mejorar. Bueno, nada, que ha sido un placer hablar con vosotros de magia y de todo lo que hemos hablado. Fenomenal, muchísimas gracias, José Antonio. Y nada, chicos, a todos vosotros, ya sabéis, la magia lo puede absolutamente todo. Yo soy JC Sánchez y esto es el Café de la Factoría. El mes que viene, más nuevos autores o autoras, nuevos libros, pero siempre literatura. Leed, imaginad, soñad, sed felices. Besos y abrazos.